¿Cómo están? Esto es Ámate Bonito en TV. Me da muchísimo gusto que nos acompañen esta noche. Hoy tenemos un programa sobre todo para los padres de familia. Déjenme decirles que el tema del consumo, el tema de las drogas, cada vez es más latente y pues nos preocupa. Entonces hoy tenemos a dos especialistas que nos van a hablar no solamente del consumo, del cómo se enganchan, sino también nos va a hablar de las consecuencias. El mito de que no pasa nada, no, sí pasa, y vamos a tener a un neurólogo que va a hablar precisamente de eso. Quiero dedicarle un espacio para platicarles que el programa pasado dedicado a heridas de la infancia tuvo más de 65,000 visualizaciones en 5 días en nuestra página de Ámate Bonito. Pueden entrar en Facebook, Taller Ámate Bonito. Ahí ven el programa y pueden ver las visualizaciones. ¿Qué pretendemos? Llevar información real, información que sane, información con especialistas para que digan, eso me pasaba, eso me pasa, para llevar paz. Y hablando de ese tema, fíjense que me fui a comer ese día, le pedí al Capi Arturo, que es capitán del restaurante donde voy a comer, y le dije, oye, Capi, ¿te puedo hacer una pregunta sobre las heridas de la infancia? Y me dijo, sí, claro que sí, don Alfonso. Les quiero compartir, con permiso de él, lo que me contestó y ahorita les explico por qué es tan importante. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Sabes cómo te afectan las heridas de la infancia? La verdad, hasta la actualidad no tengo idea de cómo me afectaría. ¿Habías escuchado de las heridas de la infancia? No, primera vez que escucho. Ok, voy a poner un ejemplo, es un ejemplo. Okay. ¿De niño sentiste que te dejaban solo? En algunas ocasiones sí. Esa es una herida. Entonces tú de grande puedes llegar a sentir abandono, ¿sí me entiendes? Esas son las heridas de la infancia. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, tú no sabes cómo te afectan las heridas de la infancia. No sabía, hasta ahorita sí. Hasta ahorita sabes. Sí. Muchísimas gracias. De nada, un placer. Es importante este ejemplo y les voy a explicar por qué. Porque cuando hablamos de heridas de la infancia, pensamos que son sucesos que nos lastimaron. Y lo que mucha gente, y estoy comprobando, no entiende es que esos sucesos son los que hacen lo que somos. Si usted fue golpeado, si usted fue abandonado, si usted fue humillado, si usted fue desconocido, todas esas cosas afectan. Pero bueno, como siempre voy a presentar a mi compañera de programa, la psicóloga Laura Arguero. Laura, bienvenida, buenas noches. Gracias, Alfonso, buenas noches. Estaba escuchando que mencionaste 65,000 visitas. Me encanta porque quiere decir que estamos llegando a muchísima gente, ayudando con su autoestima y su salud emocional. Y ahora que vimos este video de Arturo, pues la verdad es impactante cómo mucha gente no conoce de diversos temas, de la herida de la infancia y de todo esto que nos hace el ver cómo somos hoy, cómo nos lastimaron, como tú mencionas, ¿no? Y bueno, si alguno de ustedes se les pasó alguno de nuestros programas o quiere repetirlo o recomendarlo a sus amistades, pueden encontrarlos en Facebook, en la página de Facebook Taller Ámate Bonito. Y me gustaría ver ahora un testimonial, si me permites, Alfonso, de este tema que mencionas que el día de hoy vamos a ver. Ella es Leti Cabral, de Estados Unidos. Ella tuvo un tema con su hijo y bueno, vamos a verlo. Hola, Alfonso, gracias por darme la oportunidad de poder compartir mi experiencia de vida al tomar el taller de desintoxicación emocional. Este taller lo tomé hace 6 años, cuando yo tenía 44 años.
Sentía que mi vida estaba frustrada en todos los sentidos. Gracias al taller me comencé a amar bonito. Me di la oportunidad de prepararme profesionalmente, terminando mi carrera en Derecho y actualmente estudiando la maestría en Derecho Administrativo Fiscal. Pasando algunos días de haber terminado el curso de Ámate Bonito, me detuvieron en el puente internacional, me dirigí hacia Estados Unidos y porque encontraron droga en mi caja, encontraron marihuana. Sentí que si yo no hubiera tomado ese curso me hubiera vuelto loca de desesperación y decepción porque me di cuenta que mi hijo consumía drogas. Este curso me preparó emocionalmente para enfrentar lo que venía más adelante. Gracias, Alfonso. Gracias por la oportunidad que nos das de conocernos. Así es, Alfonso. ¿Qué opinas del testimonial de Leti? Mira, para mí es muy importante dejar claro algo primero. Estos testimoniales se comparten con permiso de las personas que lo mandan. La mentalidad de estas personas es, si lo que me pasó a mí sirve a otros, pues qué mejor. El caso de Leti a mí me encantó porque fue de mis primeros talleres. Ella vive en frontera, tenía que pasar al otro lado, le pide al hijo el coche, llega a la frontera y de repente la detienen con marihuana. Entonces ella me dice, si yo no hubiera tomado el taller para el tema del control de las emociones, el tema de estar en paz, el tema de, híjole, el aquí y el ahora, ella dice que respondió, dice, el coche es de mi hijo, yo no sabía lo que mi hijo tenía. Y finalmente contestó también que la gente de migración de Estados Unidos le dijeron, pase usted. Obviamente le detuvieron la mercancía, en este caso la marihuana, y le dijeron, cuide usted a su hijo. ¿Cuál es el problema hoy? 6 años después, ella afortunadamente prospera, estudia. Ese es un tema muy importante para mí, que la mujer logre hacer estudios, realizarse, y tiene un hijo que sigue consumiendo y un hijo que va, lamentablemente no hay un avance. Entonces es uno de los motivos por los que hoy tenemos este programa y la verdad me da muchísimo gusto que hayan venido estos especialistas. ¿Cómo ves, Lau? Así es, Alfonso, es triste y lamentable ver cómo ven aumento el consumo de sustancias adictivas en la población y sobre todo que no tienen conciencia del daño orgánico y del daño emocional que ocasiona el tema, ¿no? Y no nada más eso, el daño también familiar, porque un tema que traen las drogas es que muchas veces los papás nos sentimos responsables. Descuidé, no descuidé, en qué momento no presté atención, por qué no vi los focos rojos, dónde estaba cuando a lo mejor mi hijo tomó un mal paso. Y esto es muy importante decirlo, también el programa va dedicado a los padres, porque finalmente hay padres que lamentablemente también están enganchados en las drogas, ¿no? Entonces ese es el tema que vamos a ver hoy, vamos a llevarles a ustedes. Así es, Alfonso. El día de hoy vamos a contar con 2 invitados, 2 especialistas que nos van a hablar de las adicciones, de cómo prevenir que nuestros hijos caigan en ellas, cómo actuar y sobre todo cómo afectan no solo a ellos, sino a su entorno, a la familia, a los amigos. Tendremos una plática muy, muy buena. A reserva de lo que nos digan los invitados, les aclaro, este programa se graba en Cancún, se transmite simultáneamente en 3 canales, pero se sube a las redes sociales llegando a todas partes del mundo. Y yo creo que el tema de las drogas es un tema mundial, entonces este tema ayuden y compartan, por favor. Vamos a un pequeño spot de nuestros patrocinadores. Son 10 segundos, véanlo por favor, vean qué hace la gente que hace posible que nosotros tengamos este programa. Un pequeño spot y regresamos. Uno de los objetivos que tiene Ámate Bonito es que
las entrevistas que tenemos aquí sea con especialistas. Estamos muy acostumbrados al Google y estamos muy acostumbrados al Radio Pasillo, y por eso para mí es un placer entrevistar hoy a la psiquiatra Gracie Cámara. Bienvenida. Hola Alfonso, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Laura, muchas gracias por la invitación. ¿Verdad? Bienvenida, Gracie, bienvenida. Quisiéramos empezar, Gracie, porque nos explicaras un poco la diferencia entre el uso, el abuso y la dependencia. Ok, muy bien. Bueno, cuando hablamos de sustancias, si nosotros específicamente hablamos de un uso, es una persona que puede probar de manera experimental, ¿verdad? La sustancia, sin embargo, ese mismo uso puede condicionar a que exista una tolerancia. Y esa tolerancia nos va a llevar a un abuso, ¿verdad? El abuso de la sustancia tiene que ver con la cantidad, con la frecuencia, con qué tanto el consumo como tal va alterando ya el funcionamiento de la persona. Y la dependencia, pues ya incluye, ¿verdad?, previo a esto, el nivel de abstinencia que tiene la persona y por lo tanto, qué tanto ya depende prácticamente su estabilidad, tanto física como emocional, del consumo. O sea, ahí aplica esa frase de qué tanto es tantito, ¿no? Como que no pasa nada, y sí pasa. Hay el riesgo de que una persona que diga, no, pues soy ocasional, de repente, pues, ¿por qué no le damos ahorita, no? Así es. Oye, Gracie, una pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo por los que una persona pasa o hace que inicie un consumo? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, tenemos varios factores de riesgo. Dentro de ellos tenemos los factores individuales que tienen que ver, ¿verdad?, con la genética, el sexo, la edad. Y si hablamos específicamente de la genética, aproximadamente el 60% de las personas que tienen un consumo, tuvieron, ¿verdad?, algún antecedente como esto. Si hablamos de edad, pues hay etapas de la vida de las cuales hay más predisposición. Por ejemplo, la infancia, la adolescencia, donde hay muchos cambios, no solamente hormonales, sino sociales, escolares, etcétera. Entonces, y el género, ¿verdad?, también puede influir en esto. Tenemos también factores familiares, ¿verdad? Los factores familiares, cómo están las dinámicas en la familia, el modelo parental, cómo la familia ve, ¿verdad?, la sustancia, porque hay familias que pueden llegar a tener como que, bueno, nosotros fumamos, nosotros tomamos, ¿verdad? Y hay otras que definitivamente no. Y entonces el niño o el adolescente o la persona, cómo normaliza el consumo de la sustancia como tal. Una pregunta, Gracie. Mencionas de un porcentaje que ya viene genético. Yo tengo una duda porque de repente escucho que no necesariamente tiene que ser con la droga, no necesariamente tiene que ser con la marihuana. O sea, cualquier tipo de adicción puede repercutir en otro tipo de enervante, ¿o cómo es? Sí. A ver. Aquí cuando hablamos de genética sí es muy importante porque entonces ya nos alteramos y decimos, quiere decir entonces que si mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, mi abuelo consumió, entonces yo ya me voy a volver adicto. No, por eso tenemos la otra parte, que es el medio ambiente, ¿verdad? Y el medio ambiente, si bien es cierto, la genética como tal tiene un 60%, el medio ambiente nos podría de verdad salvar dentro de el 40% que tiene, que una persona no se vuelva adicta. O nos puede empinar, ¿no? O sea, así es, tiene mucho que ver, me imagino, las amistades, el núcleo de gente con la que te llevas. Algo que se dice del adicto es que, pues, aléjate de los adictos, porque si estás con adictos, pues estás con tu tribu, ¿no? Claro. Gracie, una pregunta. Fíjate que he visto que constantemente pasa que la persona que consume, los padres dicen, pero es que ¿por qué consume? ¿Qué es lo que hace que mi hijo consume? ¿En qué momento? ¿O me perdí como padre? ¿O en qué momento? ¿No? Entonces, ¿cómo es que, qué pasa con la persona que consume? ¿Debido a qué? Los factores de riesgo ahí están y siempre van a estar, pero sí es muy importante
Si nosotros ponemos en Google, aquí voy a hacer este paréntesis de esta explicación, si nosotros ponemos en Google, ¿cómo detectar que mi hijo consume? ¿Verdad? Le va a venir porque tiembla, porque tiene los ojos rojos, porque no duerme bien, porque le va mal en la escuela. Pero si nos damos cuenta, esos síntomas o estas cosas que conductuales o físicas ya de una persona, ya no nos están hablando propiamente de algo leve o de algo que podemos prevenir, ¿ok? Hay otras cosas que sí nos pueden ayudar. Por ejemplo, si yo veo que mi hijo está teniendo problemas en la escuela porque no entiende alguna materia, porque está sufriendo bullying, porque tiene la autoestima, ¿verdad? Porque tenemos problemas en casa, porque pues, en todas las familias hay situaciones conflictivas, pero ¿qué tanto manejamos esto? Entonces, la primera pregunta que me hacen los papás cuando llegan a la consulta es esta: ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y nos enfrascamos en el qué hice mal cuando podemos previamente ver qué podemos hacer mejor dentro de lo que tenemos. O sea, a veces no se puede identificar de manera fácil, pero sí podemos detectar factores y sobre todo factores emocionales que estén condicionando que mi hijo pueda tener más riesgo de tener un consumo o de caer en la sustancia. Ahorita que mencionas esta parte emocional y también de esta conducta adictiva, es de ver cómo la persona, creo que empieza un consumo desde los vacíos que trae de atrás, ¿no? Que pueden ser situaciones traumáticas o algunos episodios de abandono o heridas que traen desde pequeños, unos vacíos que tratan de llenar con esta sustancia, ¿no?, adictiva, que enmascaran de alguna forma, la sustancia adictiva enmascara el dolor o el trauma que vienen cargando. Así es. Me gustó mucho el tema anterior, el que presentaron de heridas, porque tiene muchísimo que ver con esto. O sea, porque las heridas no van desde nosotros, van generaciones pasadas. Y entonces, de acuerdo, ¿verdad?, a los libros y todo, existe algo que nosotros llamamos en adicciones como patología dual. O sea, que no solamente es la adicción, sino tiene que ver con alguna depresión, con alguna ansiedad, con algún trastorno, ¿verdad?, tanto afectivo como ansioso, que pueda estar condicionando que la persona, al consumir la sustancia, genere ese placer y ese bienestar que en esos momentos no lo tiene. Y puede ser debido a situaciones conflictivas, heridas de la infancia, problemas laborales, escolares, etc. Una pregunta, doctora. Dime 3 sustancias, desde tu experiencia, que pudiera estar vinculada al motivo del consumo, porque yo he escuchado que de repente dicen, no, pues el alcoholismo representa problemas no sé qué, y la fumada de marihuana representa. ¿Sí existe que hay una tendencia, que hay un patrón por algún tipo de herida o de falta ahí? ¿Cuáles son las primeras sustancias que prueba una persona? Yo creo que todos en alguna ocasión. El cigarro, ¿no? Las legales. Exactamente, ¿verdad? Una persona difícilmente va a empezar con algo tan elevado, ¿verdad? Entonces, si hay como un patrón, depende de la herida, no, yo creo que va escalando porque cada vez va experimentando más, va recibiendo más dopamina, que es ese mensajero químico que nos genera placer, y entonces sí se va adecuando. Por ejemplo, una persona con TDAH, un niño con TDAH, un adulto con TDAH, que es déficit de atención, hiperactividad, va a buscar algo que lo tranquilice, que lo haga sentir mejor, y es ahí donde empiezan a escoger con qué sustancia relacionarse, ¿verdad? Ahí sí tiene que ver. La televisión es un tema que yo veo y sí quiero ser muy directo. Hace muchos años, más de 20 años, había una campaña que se llamaba A Favor de lo Mejor. De hecho, yo fui de las personas que iniciamos ese movimiento, porque yo sí estaba consciente que la televisión lamentablemente empuja. O sea, si tú ves un tema del divorcio, estás creando una cultura del divorcio. Y hoy en día, con tanta serie de narcos, con tanta serie de El Señor de los Cielos, y ya se toca tan abierto, ¿qué tanto afecta en la televisión? O sea, ¿qué tanto afecta la televisión a que los chavos digan, oye, pues, ¿qué tanto es tantito? Más que nada la curiosidad,
¿verdad? La curiosidad de aquello que parece que es prohibido, pero no tiene tantas consecuencias, sino al contrario, pareciera que la gente pues triunfa, le va súper bien, tiene carros, tiene casa, tiene esto y no le va tan mal, ¿verdad? Entonces, es un factor que influye, sin embargo, ahí vienen los factores protectores también, ¿no? O sea, como los valores que se enseñan en casa, y esos pueden aún muchísimo más o podrían tener un impacto mayor que propiamente estas situaciones. Eso que mencionas es un punto importantísimo porque definitivamente la casa, y créanme que yo creo que todos estamos con familias disfuncionales, o sea, cuando no es la crisis, son los pleitos de pareja, etcétera, pero mientras podamos inculcarle a los hijos amor, mientras podamos inculcarles el aquí estoy, pues yo creo que se vale o se contiene un poco, ¿no? Hasta el momento donde dices, ya no puedo más, es tu vida, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño spot de nuestros patrocinadores, corte comercial y regresamos con la psiquiatra Gracie Cámara. El tema es complejo porque cada familia tiene una historia. Entonces, esperamos que lo que estamos llevándole ahorita pues le sirva un poco. Pero hay un tema que yo quiero tratar ahorita con la psiquiatra Gracie y es la primera vez. O sea, cuando vemos al hijo, y me estoy yendo por un tema de consumo de marihuana, ya no me estoy yendo a las grandes ligas. ¿Qué hace ahí uno? Porque hay uno que agarra y le da la cachetada y ahorita vas a ver qué hacer ahí. Ok. La comunicación es algo sumamente importante y que de verdad no la consideramos como base de las relaciones interpersonales. Y entre papás e hijos, desde chiquitos debemos establecer esa vía de comunicación. ¿Por qué? Porque a futuro ellos van a tener la capacidad de transmitirnos, pero también de escucharnos. Entonces, si por alguna razón se descubre este tipo de situaciones o este tipo de cosas, creo que sí es muy importante, más que agredir a la persona, castigar o maltratar en ese momento, es escuchar y preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Ok? Y después de escuchar su punto de vista, decir por qué consideramos que no es correcto, ¿ok? O qué es lo que sucede, qué necesita, en qué te puedo ayudar. Vaya, pero primero abriendo como esa vía de comunicación donde la persona, ya sea el adolescente, el niño, el joven, pueda expresarse y transmitir esto. Ok, el canal de comunicación es básico, ¿ok? ¿Qué pasa cuando no se tuvo esa comunicación, ¿no? Vámonos más adelante, cuando ya pasó el tema de la comunicación, el estar presente, padres presentes, el convivir con los hijos, pero eso van creciendo y el entorno es importante, las amistades son importantes. Entonces, como padres muchas veces tenemos que estar al pendiente porque el entorno nos va a orillas, influye, ¿no? Y vamos llegando a un momento en que ya se nos fue de las manos. Van creciendo, la adolescencia es una etapa complicada donde se están identificando, hay vulnerabilidad, baja autoestima, y entonces el punto de llegar al consumo es más fácil, ¿no? ¿Qué opinas de cómo ver desde el origen, a tratar desde el origen el por qué mi hijo, que hoy ya veo que tiene una adicción, empezar por ver el origen, lo que le originó, en qué momento tuvo esa falta o esa parte afectiva, ¿no? Aunque no haya habido una buena comunicación antes, nunca es tarde para reparar. Siempre lo menciono, nunca es tarde para reparar. Tenemos la oportunidad de
una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades. Y en este caso es una muy buena oportunidad para ver qué está pasando. Yo como hijo, yo como papá, yo como mamá. ¿Qué faltó? Sí, pero no solamente en afán de reproche, sino qué puedo hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer en este equipo que es llamado familia, ¿ok? O amistades, o tíos, o abuelos, ¿ok? Porque sí me toca mucho ver esta amigos. parte. O amigos también, exactamente. Me gusta mucho lo que comentas de la palabra equipo, porque una de las cosas que hay en el taller de desintoxicación emocional son apartados que tienen que ver con la adicción. Y a veces caemos en errores, a veces señalamos, a veces satanizamos, estigmamos y es como si fuera la oveja negra. Y yo creo que lo más importante que necesita la gente en ese momento es, a ver, güey, si la regué, ayúdame, ¿no? Y ayúdame es el apoyo, es esa contención de familia. Y ese es un tema muy importante. Pero algo, como dices tú, pues es el diálogo, ¿no? Gracie, en consulta, cuando llegan los padres con el hijo, con este problema de adicción, y el hijo no quiere dejarlo, al hijo le gusta, no lo voy a dejar, ¿qué procede? Este es un punto muy importante, porque de aquí partimos para el tratamiento y para el pronóstico de la recuperación, la abstinencia y el manejo de la dependencia de la adicción. El paciente o la persona que consume siempre tiene que querer. ¿Siempre tiene que? Siempre tiene que querer. Debe ser su intención realmente solucionar el problema, porque si no, no se va a poder. Es muy difícil, es muy complicado. ¿Qué tipo de terapia lleva una persona adicta? Es un manejo multidisciplinario, pero dentro de las medidas psicoterapéuticas tenemos la terapia individual, ¿ok? Donde ya seas escarbar conflictos o terapias cognitivos conductuales, dependiendo de la gravedad o de la alteración también cognitiva que tenga el paciente. Terapia familiar también, porque sí, es básica, ¿verdad?, dentro de la recuperación, porque va dañando, va minando. Si bien es cierto, hay una raíz y puede ser familiar, también va minando, a pesar de que no haya previamente nada, sí puede ir minando la unión familiar, la estabilidad. Terapia de pareja también, en dado caso que sea un detonante o un motivo por el cual la persona esté consumiendo. Ahora, por ejemplo, cuando una persona ya quiere por sí misma, es cuando se dice a veces que ya tocó fondo. Ya no, ¿qué pasa con eso? ¿No? Ya tocó fondo y entonces él es cuando ya dice, quiero ayuda. Ok. Pedir ayuda, o sea, cuando ellos ya saben que están, piden ayuda. De verdad, me ha tocado ver personas, me dijo que viniera, que por favor la ayudáramos porque es muy difícil el manejo de la abstinencia. O sea, no puede dormir, no está comiendo, está alucinando, dependiendo la sustancia, ¿no? Entonces es ahí donde, ok, esto es lo que quieres, bien, no es un proceso fácil, pero tampoco imposible. Pero dar ese primer paso, o que el paciente dé ese primer paso, deja una puerta abierta en donde ya lo demás es ir abarcando sus recursos pues emocionales, no solamente de él, sino de todos los demás. Red de apoyo. ¿Cuáles son los primeros síntomas o los primeros focos rojos que nosotros como padres deberíamos estar atentos? Porque finalmente de repente podemos ver al hijo que se ríe y estar todo simple y pensamos que a lo mejor le contaron un chiste. O sea, no. ¿Cuáles son los primeros focos rojos que tenemos que estar atentos? Aislamiento, o sea, se aleja de familia, se aleja de amigos, no va a la escuela, empiezan a haber reportes, ¿verdad?, en la escuela de que no entra a clases. Creo que como papás también podemos notar cuando nuestros hijos están teniendo amistades o podemos ver este tipo de amistades, eso influye bastante, ¿verdad? Y es parte del medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando vemos que se está relacionando con personas pues, que pueden tener estas conductas o que sabemos que tienen estas conductas, son también focos rojos. No comen, si no duermen, si tienen alteraciones en la conducta, irritables, tristes, todo esto, ¿verdad?, nos lleva a pensar que algo está pasando, ya sea un consumo como tal o algo, o un trastorno afectivo que pueda condicionarnos a que exista un consumo
Está llegando un WhatsApp. Acuérdense, por favor, si quieren mandar preguntas, mándenlos al WhatsApp que aparece luego en el monitor. Los mandan y los vamos a tratar aquí. Dice, mi hijo cuando le reclamo dice que los futbolistas y la gente exitosa consume. También el albañil, señora, también la gente que está en la calle debajo de un puente también consume. La diferencia es, dímela tú. Pues que vemos de afuera, que lo vemos de afuera, que vemos al futbolista nada más en su etapa triunfante o en un carro guau, o en una mansión guau, pero no vemos adentro, ¿verdad? ¿Qué pasa detrás de la puerta de la casa? ¿Qué pasa dentro de ellos mismos? Entonces, por eso es que da esa impresión, esa imagen. Entonces... O sea, lamentablemente no es un marcador, decir como fulanito tiene dinero y consume drogas, vamos a hacer eso. No, o sea, yo creo que el tema es decir, esto acaba con tu vida, acaba con tu salud, y bueno, si el otro logró hacer $1 millón, tú corres el riesgo de convertirte en una piltrafa, ¿no? Así es. Laura. Pues la verdad es que yo creo que también habrá que ver, hacer responsable al paciente, responsable de sus heridas, de lo que le aqueje, que es lo que le hace consumir. Y a través, como habíamos comentado, del consumo enmascara un dolor, un trauma, y darle esas herramientas, ¿no? Esas herramientas para regular sus emociones, porque ese puede ser un camino que es duro y es difícil, pero se puede, porque el otro camino es el lograr dormir ese dolor con la adicción, pero que a los media hora, a la hora, ¿no? Los problemas siguen. Y entonces el consumir es autodestruirse. No somos responsables en la mayoría de los casos de ciertas heridas, de ciertos traumas, pero cuando nosotros ya los vemos, ahí sí somos responsables de qué vamos a hacer con esto que nos está dañando. O sea, no podemos hacernos los ciegos cuando la herida está presente, pero sobre todo darnos cuenta. Te agradezco infinitamente tu presencia. Quiero darte, este es un regalo que te manda Maracamé. Muchas gracias. Esos crean otro tipo de adicción, la verdad están muy buenos. Te agradezco mucho, doctora Gracie. Tienes la puerta abierta aquí para más temas porque creo que el tema da para largo. Gracias. Vamos a un pequeño spot de nuestros patrocinadores, un corte comercial y regresamos. No se vayan. El tema de las adicciones tiene un punto muy, muy peligroso. No pasa nada, no hay conciencia. Es como cuando te sientes bien y cambias ese me siento bien por el no pasa nada. Y hoy tenemos al neurocirujano Ricardo Alcalá, que nos va a platicar el sí pasa. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Alfonso, Laura, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor Ricardo. Quisiéramos empezar, a ver si nos puedes explicar cuáles son esos daños a nivel cerebral con el consumo de sustancias adictivas. ¿Qué pasa con el cerebro con este consumo? Bueno, para poder saber cuáles son los cambios o el daño que produce en el cerebro, me gustaría iniciar primero por la fisioanatomía normal del cerebro y poder entender con esto cómo es que un paciente, un adolescente se puede enganchar a las drogas y a final de cuentas hablar pues de los daños que puede producir en el cerebro. Entonces, ¿cuál es la estructura anatómica del cerebro que nos permite engancharnos a las drogas? Y para esto tengo que hablar específicamente de una estructura en particular que es el sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras profundas en el cerebro
que se encarga dentro de muchas de sus funciones en la percepción de las emociones, ¿sí? Y esa percepción de emociones genera, a final de cuentas, una memoria, y esta memoria trae una serie de respuestas del cuerpo que, a final de cuentas, nos pide repetir esas emociones. Es decir, algo tan sencillo, un alimento que nos causa agrado, el cuerpo, la memoria, guarda esa información, y a final de cuentas nosotros pues tendemos a repetir ese alimento que nos agrada, y eso es algo que nos pasa en el día a día. Entonces, en el caso de las drogas, pues tenemos evidentemente una sustancia que se introduce al cuerpo y produce una liberación específica de neurotransmisores que normalmente tenemos nosotros en el cuerpo, pero estas sustancias lo producen en una producción exagerada. ¿Cuál va a ser la respuesta en el cuerpo? Pues obviamente una respuesta exagerada emocionante, algo agradable para el cuerpo, un placer, exactamente. Entonces eso es lo que, a final de cuentas, se siente cuando se consumen las drogas, ¿verdad? Entonces sienten un placer por esta explosión de neurotransmisores agradables, que a final de cuentas obviamente se guarda la información en la memoria, y eso permite al individuo volver a repetir esta acción, ¿sí? Entonces es cuando se vuelve a buscar esta sustancia en específico para volver a sentir esta explosión de sensaciones y volver o permanecer en este estado emocional. Doctor, una pregunta. ¿Esto pasaría igual con el tabaco, por ejemplo? Que la gente se echa el cigarrito y se mete media caja al día, y finalmente el tabaco le está matando, pero le está mandando... ¡Ay, qué rico se siente! Sí. También voy a regresar un poco también a la explicación de la anatomía normal. El cerebro necesita estar comunicado entre sus estructuras, ¿verdad? Y para comunicarse, el cerebro necesita, como ya lo mencioné, sustancias para poder comunicarse. Esa es la información, cómo se comunica el cerebro. Entonces, dentro de estas sustancias está algo que debo mencionar y que la doctora ya mencionó, que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor normal con el que funciona el cerebro, y las sustancias o la gran mayoría de las sustancias, incluyendo el tabaco, el alcohol y las drogas, incluyendo marihuana, cocaína, anfetaminas, heroína, producen esta respuesta de una u otra manera. No voy a entrar tanto a detalle. Una explosión en la producción de dopamina, que a final de cuentas es lo que le da esta sensación de bienestar al cuerpo. Entonces sí, dentro de estas sustancias, el tabaco, el alcohol, sí produce esta sensación por una vía parecida al de las drogas. A ver, una pregunta, doctor. O sea que necesitamos, ¿cómo podemos elevar nuestro nivel de dopamina que no nos lo quiera elevar esa sensación de querer el cigarrito, querer fumarme un porro, ¿no? Sí. Porque el tema estoy viendo que es de dopamina. Sí. Como nuestros niveles normalmente, nuestros neurotransmisores producimos dopamina. Uh-huh. Pero cuando entonces quiero pensar y entenderle que cuando nuestros niveles están bajos, no tienes ganas de hacer todo este tipo de actividades de adicciones o de consumo, ¿o cómo? Bueno, normalmente nuestro cuerpo tiene un altibajo de liberación de sustancias, y en cualquiera de las circunstancias del cuerpo, es decir, al ingerir algún alimento, al vivir alguna experiencia, incluso en la socialización, existe este altibajo de liberación de dopamina que nos genera a nosotros esta sensación de bienestar. Entonces, siempre nosotros, dependiendo de las circunstancias, nosotros tenemos este altibajo de sustancias que nos permiten vivir una experiencia y guardarlo en la memoria. El problema con las drogas es que estas sustancias producen una liberación exagerada de neurotransmisores, que a final de cuentas es lo que permite que se enganche el individuo. ¿Por qué? Porque es una experiencia explosiva, ¿sí? Lo potencia, pudiéramos decir. Lo potencia, es correcto. Entonces,
nosotros normalmente vivimos esa experiencia, esa liberación de dopamina en el día a día, y eso generalmente en el día a día, ¿verdad? Pudiera ser con algún alimento, alguna experiencia, genera esta liberación de sustancias que nos permite vivir una experiencia de placer, ¿sí? Entonces, estas sustancias como las drogas liberan estos neurotransmisores que a final de cuentas es una potencialización de sustancias que a final de cuentas al individuo que está en factores de riesgo, como ya lo mencionamos, pues obviamente eso es una experiencia que quiere volver a vivir, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que el cerebro diga, porque cada vez quieres más, ya no necesitas esa misma dosis, quieres más, ¿qué pasa? Bueno, resulta que el tener esta liberación exponenciada de estos neurotransmisores es como si nosotros al cerebro tuviéramos una subida de volumen del radio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros de pronto escuchamos mucho ruido? Pues queremos bajar el volumen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta del cerebro a esta explosión de liberación de neurotransmisores? Pues es regular de una u otra manera la liberación de esta sustancia. Entonces, los receptores, obviamente la liberación de esta sustancia se tiene que unir para poder causar un efecto. Entonces los receptores se empiezan a reducir. ¿Para qué? Para que esta sustancia que está libre no se una al receptor y no cause tanto problema o tanta sensación. Entonces es una manera del cerebro para poder bajar el volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues con la misma dosis de consumo de droga ya no genera la misma respuesta. Mismo emoción y placer. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que busca el individuo? Pues consumir más. Entonces, consumo más para tener la misma respuesta y el cerebro se está autorregulando. Entonces, vamos más adelante. Ya tiene un consumo crónico de sustancias donde ya el cerebro se autorregula y tiene muy poca respuesta a las dosis altas de droga. Entonces, ¿qué pasa con el individuo? Pues ya no tiene esta explosión de emociones, ya no siente lo mismo con una cantidad alta de droga. Entonces ahí es donde caen en una abstinencia o los síntomas de abstinencia que pudiéramos presentar. Para llegar a este punto, esta regulación o estas estructuras del cerebro encargados de sentir las emociones y guardarlas en los pacientes o en las personas normales tiene que ser regulada. Nosotros, ante una emoción, nosotros sabemos regular nuestro comportamiento y nuestra toma de decisiones, y en eso está involucrada otra parte del cerebro, que es la corteza cerebral. En este caso, la corteza prefrontal es la que se encarga de regular nuestra conducta hacia esas emociones, ¿verdad? Entonces, al regular este cerebro, al regularse hacia la baja, estos receptores para no causar tanta emoción, también se empiezan a inhibir estas conexiones con la corteza cerebral. Entonces ya hay una desconexión entre la conducta o regular nuestra conducta a ciertas emociones, y ahí es cuando ya empezamos a tener una alteración en la conducta, una conducta aberrante y de riesgo, ¿no? Al tratar de conseguir esas emociones que necesita ya el cuerpo. Una pregunta, doctor. Yo ubico, vengo de una generación en que, si bien es cierto, hubo el consumo que fue en los 60s, también es cierto que hay unos que le tuvimos pavor y dijimos, ¿sabes qué? Yo no. ¿Qué es lo que sucede cuando hay gente que dice, no, pues mira, subí mis calificaciones? Entonces hay gente que te dice, yo tengo 9.8 de promedio, y hay otros que se quedaron y se fueron de la escuela porque no les... ¿Cuál es esa diferencia en que unos les mantiene el promedio y otros no? Bueno, me pudiera ser que es en la temporalidad. Como mencioné al inicio, al utilizar estas sustancias son como un estimulante, ¿sí? Y eso precisamente es lo que nos engancha, ¿verdad? Es una explosión de emociones, estoy más activo, puedo socializar, me siento más perceptivo, ¿sí? Entonces en ese punto pues es funcional,
¿Por qué? Pues yo me siento que estoy más activo, puedo socializar, puedo aprender, etc. Pero al tener esta regulación del cerebro, pues la cuestión cambia, ¿verdad? Entonces ya no empiezas a tener esas mismas, esos efectos de la sustancia en tu cerebro. Entonces pasa lo contrario, ya las conductas la conducta es aberrante, la atención, la toma de decisiones, todo eso empieza a fallar por un consumo crónico y una autorregulación del cerebro, precisamente para prevenir un daño del cerebro, ¿verdad? Eso es lo que hace, se regula. ¿Okay? Doctor, con este consumo de sustancias ilegales pueden disparar algunos trastornos mentales como esquizofrenia, bipolaridad, o sea, una persona que consume de repente en exceso o frecuente o ya crónico, ¿no? Sí podría, aunque no traiga por herencia en familiares, no haya con bipolaridad y esquizofrenia, ¿podrían dispararle un trastorno mental? Bueno, sí, como ya mencionó la doctora, obviamente para caer en este tipo de patologías hay una serie de factores de riesgo que condicionan o que se tienen que unir para poder manifestarse una enfermedad. Por ejemplo, la esquizofrenia y demás, que en cierta manera traen un factor genético. Las adicciones entran dentro de los factores ambientales que pudieran disparar, así es, que se presente o que se manifieste la enfermedad. Entonces definitivamente que sí es posible que puedan afectar o involucrarse en que se manifieste esta enfermedad. Habíamos platicado también con la doctora que existe una relación entre el déficit de atención e hiperactividad con el consumo de sustancias. O sea, sí. Quiere decir que la persona que tiene déficit de atención e hiperactividad tiene mayor probabilidad de consumir alguna sustancia adictiva. Sí, bueno, esto de hecho nos remonta nuevamente a como empecé la charla, y es a final de cuentas a la base de todo, es a nivel de neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, para el trastorno de déficit de atención que utilizamos metilfenidato es también para potenciar en cierta manera la dopamina que tenemos en el cerebro, y con eso pues tratar de mejorar los síntomas que tienen los pacientes. Entonces, a final de cuentas, entra relacionado a la base de las adicciones en el cerebro, que es los neurotransmisores. ¿Okay? Entonces, a final de cuentas, están involucrados en la base del mismo, que es la dopamina. Entonces, sí pudieran estar relacionados en que se presente más fácilmente en pacientes que tienen estos trastornos. Doctor Alcalá, yo te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado la invitación. Creo que hay tema para más, sí. Está abierto el tema. Quiero que sepan que, bueno, según las estadísticas, Quintana Roo y evidentemente Cancún, bueno, pues es una de las ciudades lamentablemente con mayor consumo, según estadísticas que salen en las páginas de salud. Y bueno, creo que tenemos mucho que abarcar. Sí. A nombre de Maracamé, es un detalle. Gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Lau? Pues no, realmente es un tema que da para muchísimo, ¿no? Entonces me gustaría pues que nos volviera a acompañar, sobre todo para tratar también qué pasa con la conducta, como muchas otras cosas que sí es importante, ¿no? Las recaídas, nos faltó tema. Bueno, tiempo. Pues la puerta está abierta, la invitación. Vamos a un pequeño spot de uno de nuestros patrocinadores y vamos a regresar para avisar cuál es el próximo programa, los cazaofertas, un testimonial muy interesante de uno de nuestros patrocinadores. No se vayan, regresamos.
Bueno, quiero que veamos un testimonial de uno de nuestros patrocinadores de 8Fit. Quiero que vean cómo le fue a Nicole. Vamos a verlo. Hola Alfonso, estamos en 8Fit Clínica Podológica, donde nos vamos a hacer un tratamiento del cuidado de nuestras manos y nuestros pies. Acompáñenme. Aquí en 8Fit, antes de comenzar con cualquier servicio, siempre tienen esterilizados sus materiales. Comenzaron con las manitas y posteriormente pasamos a los pies, donde me ayudaron muchísimo a quitar las uñitas desenterradas y ciertos pellejitos que teníamos por ahí. Ya salimos de 8Fit, donde tuvimos un servicio excepcional. Yo, Nicole Evans, se lo recomiendo muchísimo. La verdad es que estos testimoniales, que conozcan lo que hacen nuestros patrocinadores, es lo que le da también credibilidad a quienes nos ayudan a llegar a sus hogares. Quiero cerrar este programa anunciando, pues ahora sí que el tema del próximo, que se va a tratar sobre las enfermedades por transmisión sexual. Créanme que es un tema que le va a interesar mucho a la pareja, véanlo, no se lo pierdan. Tenemos un invitado con un testimonial también sobre este tema en el próximo programa. Quiero cerrar creando una reflexión muy profunda. Hace unos días una familia que se sube a un globo a festejar los 13 años de su hija, de repente la vida les cambia y mueren calcinados. Así cambia la vida, por eso hago mucho énfasis en qué estás usando tu vida. La vida te cambia en un segundo. Y sí, a lo mejor usted me va a decir que la gente muere, que hay enfermedades, que hay guerras, pero esta familia iba a divertirse y la vida les dio un giro. Hay que aprender a ser felices, hay que aprender a no contaminar la vida de otras personas, hay que aprender a dejar huella en la vida de las personas para que tu vida sea fructífera. Me voy a despedir con una frase que me encantó y dice: antes de señalar la basura del vecino, encárgate que tu patio esté limpio. Sean felices, que para eso hemos venido. Nos vemos la próxima semana. XHCCU TDT, Cancún, Quintana Roo.